Hola, con este vídeo práctico sobre el cálculo del argumento principal de un número complejo se concluye la explicación sobre cómo se representa en forma polar un número complejo que esté expresado en forma binómica. En los dos vídeos precedentes, números complejos en coordenadas polares y argumento de un número complejo, se han abordado respectivamente los conceptos de coordenadas polares y de argumento de un número complejo. En este vídeo se darán las pautas prácticas necesarias para calcular las coordenadas polares. Fundamentalmente abordaremos el cálculo del argumento principal de un número complejo para 4 números complejos concretos expresados en forma binómica y que están situados respectivamente en cada uno de los 4 cuadrantes en los que se divide el plano cartesiano. Como ya se presentó en el primer vídeo de esta serie, la primera coordenada polar, el módulo que representa la distancia de la fijo al origen, se calcula como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la parte real y de la parte imaginaria. Así, el módulo de z1, 2 más 1 por i, será igual a la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, 2 al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado, 1 al cuadrado, es decir, el módulo de z1 será igual a la raíz cuadrada de 5. El módulo de z2, que vamos a llamar r2, será igual a la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, es decir, la raíz cuadrada de 9 más 4, la raíz cuadrada de 13. El módulo de z3 será igual a la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado, es decir, la raíz cuadrada de 5. Finalmente, el módulo de z4 será igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más menos 3 al cuadrado, la raíz cuadrada de 18. Como observamos, la coordenada módulo que representa la distancia de la fijo al origen no está condicionada por el signo de la parte real y la parte imaginaria, es decir, no está condicionada por la posición de la fijo en un cuadrante determinado. Pasamos a calcular la segunda coordenada, el argumento. Los argumentos que vamos a calcular serán los argumentos principales. Como sabemos, el argumento de un número complejo indica la orientación del vector de posición de su afijo en relación al eje polar, es decir, en relación a la parte positiva del eje de abscisa. El argumento es un ángulo y lo mediremos en radianes. Antes, como queremos calcular el argumento principal, debemos establecer el marco en el que se ubicará. Vamos a establecer el intervalo que va desde menos pi excluido hasta pi radianes. Este marco de referencia implica que los ángulos se miden en sentido positivo desde 0 hasta pi en el primer y segundo cuadrante y se van a medir en sentido negativo desde 0 hasta menos pi, es decir, para los números complejos cuyo afijo esté situado en el cuarto y en el tercer cuadrante. Esto implica que el argumento que vamos a medir está condicionado por el cuadrante en el que esté posicionado el afijo del número complejo. Una vez convenido este marco, pasamos a analizar cómo podemos obtener el valor concreto de esa medida. Comenzamos con el cálculo del argumento principal del número complejo 2 más 1 por i, que está situado en el primer cuadrante. ¿Cómo medir el ángulo tita? Se puede observar que tita también es el ángulo de un triángulo rectángulo cuyo cateto opuesto mide una unidad, es decir, es la parte imaginaria del número complejo, y el cateto contiguo mide 2 unidades, que es la parte real del número complejo. Podemos afirmar que la tangente del ángulo tita tiene el valor 1/2, es decir, parte imaginaria dividida entre la parte real. Ya tenemos relacionado al ángulo tita con la parte real e imaginaria del número complejo z1. Solo quedaría despejar. Tita será igual al arco tangente de 1/2. Nosotros hemos utilizado matemática y obtenemos que el arco tangente de 1/2 es igual a 0.463648 radianes. Ya hemos presentado una forma de relacionar el argumento de un número complejo que está situado en el primer cuadrante con su parte real e imaginaria. Atención, para este cálculo A tiene que ser distinto de 0. Si A fuese igual a 0, el número complejo estaría situado en la parte positiva del eje de ordenada y su argumento claramente sería igual a pi medios. Bien, ahora nos planteamos si esta fórmula para calcular el argumento será válida en cualquier otro cuadrante. Como sabemos, en el primer cuadrante, tanto la parte real como la imaginaria son positivas. Vamos a analizar si esta fórmula es válida en el cuarto cuadrante.
En este cuadrante, por la forma que hemos elegido para recorrer la circunferencia, el argumento principal se mide en sentido negativo. Por tanto, el resultado de aplicar la fórmula arcotangente de la parte imaginaria entre la parte real debe ser un resultado negativo. Vamos a verlo con el ejemplo propuesto en el cuarto cuadrante. El número complejo 3 menos 3 por i, cuya parte real 3 es positiva y su parte imaginaria menos 3 es negativa. Se aplica la fórmula que se dedujo para el primer cuadrante. Tita debería ser igual al arco tangente de menos 3 entre 3, igual al arco tangente de menos 1, que como sabemos es igual a menos pi cuartos. Podríamos también haberlo calculado utilizando calculadora o software. Por tanto, en el cuarto cuadrante, la fórmula nos proporciona el resultado esperado. Hay que tener en cuenta que en este cuadrante el cociente parte imaginaria entre parte real va a ser siempre un número negativo. Su arco tangente será un ángulo negativo. Hasta ahora tiene sentido la fórmula arco tangente de b partido por a para medir los argumentos. Ahora vamos a ver si esta fórmula funciona en el segundo cuadrante. El ejemplo que tenemos en el segundo cuadrante es el número complejo menos 3 más 2 por i. Se obtendrá su argumento principal, que debe ser positivo, como el arco tangente de la parte imaginaria partido por la parte real. Veamos, calculamos el arco tangente de 2 partido por menos 3 con matemáticas y obtenemos el ángulo de menos 0.588 radianes. Evidentemente algo no encaja. El ángulo que se quiere medir no coincide con la medida del ángulo que hemos obtenido. ¿Qué ocurre? Si nos fijamos, el número complejo 3 menos 2i, que está situado en el cuarto cuadrante, es el opuesto del número complejo menos 3 más 2i, con la particularidad de que el cociente entre la parte imaginaria y la real, 2 partido por menos 3, es igual a el cociente menos 2 partido por 3, y al aplicar la función arcotangente para obtener la medida del ángulo, obtendremos el valor menos 0,588 radianes para ambos números complejos. Es decir, hay dos números complejos distintos, son opuestos, tales que al aplicarles la fórmula arcotangente de la parte imaginaria entre la parte real, obtenemos el mismo ángulo negativo, que sí corresponde al argumento del número complejo que está situado en el cuarto cuadrante, pero no al que está situado en el segundo. La fórmula nos desorienta. Observamos estos dos números complejos y su posición en el plano. Al ser opuestos, sus argumentos se deben diferenciar en pi radianes. Así, vemos que si a pi radianes le sumamos el ángulo menos 0.588 radianes, obtenemos ahora sí la medida del ángulo tita que representa el argumento principal buscado. Así, sumando pi al arco tangente de 2 partido por menos 3, obtenemos ahora sí el argumento principal de este número complejo situado en el segundo cuadrante. Este análisis se puede generalizar para todos los números complejos situados en el segundo cuadrante y afirmar que el argumento principal de un número complejo situado en el segundo cuadrante es igual al arco tangente de su parte imaginaria entre su parte real más pi, es decir, más la medida de media vuelta en sentido positivo. Atención, por tanto, para aplicar la fórmula del arco tangente de la parte imaginaria entre la parte real, en el segundo cuadrante hay que ajustarla sumando pi. Por último, se va a calcular el argumento principal del número complejo menos 1 menos 2 por i, que se posiciona en el tercer cuadrante del plano complejo. ¿Será válida la fórmula arco tangente de la parte imaginaria entre la parte real para calcular este argumento principal? Como sabemos, el argumento principal de menos 1 menos 2 por i debe ser negativo. Calculamos el arco tangente de la parte imaginaria entre la parte real, es decir, el arco tangente de menos 2 entre menos 1, menos 2 entre menos 1 es positivo e igual a 2. Su arco tangente es positivo. Lo calculamos, en este caso lo hemos hecho con matemáticas, y obtenemos una medida de ángulo de 1.107 radianes, que no coincide, por supuesto, con la medida negativa esperada para tita. De nuevo nos hemos desorientado. ¿A qué se debe? A que el cociente de la parte imaginaria, que es negativa, entre la parte real, que es negativa, ha dado lugar a un valor positivo. Se ha perdido la información de esos dos signos negativos. Así, los números complejos menos 1 menos 2 por i y 1 más 2 por i, que son opuestos, dan lugar a la misma medida de ángulo si se calcula el arco tangente de la parte imaginaria entre la parte real, que al resultar el cociente positivo da una medida positiva de un ángulo. Analizamos la situación. Contrastamos la posición de los números complejos menos 1 menos 2i, que está en el tercer cuadrante, con el complejo 1 más 2i, que es su opuesto y está situado en el primer cuadrante. Al ser opuestos, las orientaciones son opuestas.
superpuestas, es decir, se diferencian en media vuelta, es decir, pi radianes. Así se puede deducir que si sumamos la medida en negativo del argumento de 1 más 2 por i, es decir, si sumamos en negativo 1.107 radianes a la medida esperada de tita, que será el argumento principal de menos 1 menos 2 por i, el resultado es media vuelta en sentido negativo. Se puede despejar y determinar que la medida del ángulo tita es igual al arco tangente de la parte imaginaria, menos 2, entre la parte real, menos 1, menos pi. Será igual a menos 2.034 radianes. Realizando este análisis de forma general para cualquier número complejo situado en el tercer cuadrante, se deducirá que la medida de su argumento principal se obtiene con el ajuste del arco tangente de la parte imaginaria entre la parte real menos pi. En resumen, si el marco del argumento principal de un número complejo es el intervalo menos pi, pi, es decir, si la medida del argumento principal se realiza recorriendo en sentido positivo la circunferencia en los cuadrantes 1 y 2 y en sentido negativo en los cuadrantes 3 y 4, el cálculo del argumento principal de un número complejo en forma binómica a más b por i se puede realizar siguiendo la siguiente pauta. Si el número complejo está posicionado en el semiplano derecho del plano complejo, es decir, en el primero o en el cuarto cuadrante, la medida del argumento principal será el arco tangente de la parte imaginaria entre la parte real. Si, por el contrario, el afijo del número complejo está situado en el semiplano izquierdo, hay que ajustar la medida que proporciona el arco tangente de la parte imaginaria entre la parte real sumando media vuelta, más pi si el número complejo está situado en el segundo cuadrante y restando pi si lo está en el tercer cuadrante. Como podemos observar, este método no se puede aplicar en el caso de que la parte real sea cero, es decir, si a es igual a 0. En ese caso, si la parte imaginaria es positiva, el argumento principal será igual a pi medios. Y en el caso de que fuera la parte imaginaria b negativa, el argumento sería igual a menos pi medio, ya que su afijo estaría situado en el semiplano inferior del plano complejo. Recopilamos. Para los 4 números complejos en forma binómica propuestos, teniendo en cuenta la metodología que hemos presentado, el argumento de 2 más 1 por i situado en el primer cuadrante es igual al arco tangente de un medio igual a 0.46368. En el segundo cuadrante, el número complejo menos 3 más 2i tendrá como argumento el arco tangente de 2 partido por menos 3 que hay que ajustar sumando pi radianes. Será 2.553 radianes. Para el número complejo z3 igual a menos 1 menos 2 por i situado en el tercer cuadrante, el argumento principal se obtendrá ajustando el arco tangente de menos 2 entre menos 1 menos pi, obteniendo una medida de menos 2.034 radianes. Por último, el número complejo 3 menos 3i situado en el cuarto cuadrante tendrá como argumento principal el arco tangente de menos 3 partido por 3, es decir, arco tangente de menos 1 que es igual a menos pi cuartos radianes. Espero que la metodología presentada para calcular el argumento principal de un número complejo cuando se enmarca dicho argumento en el intervalo menos pi, apoyándonos en el cálculo de los argumentos principales de 4 números complejos concretos, haya sido de su interés. Hasta luego.